Para la segunda mitad de la clase vamos a usar MySQL. ¿Eh? ¿Qué es MySQL? ¿Saben algo? Termina con SQL, o sea, es una base de datos. SQL. Structure. Query language. Secure Socket Layer, SSL. Ah, otro. Bueno. Ahora vamos a tener... ¡Voilà! Empiezan a aparecer más piezas, ¿no? Estos no son switch ni router, te los aseguro. Navegador. ¿Quién es el navegador? Señor Crump. Bien. El navegador se comunica con Apache. Apache elige qué archivo PHP ejecutar y le dice a PHP que lo ejecute. ¿Y dónde vamos a guardar los datos? En una base de datos. ¿Sí? ¿Saben algo? ¿Eh? Ah, pensé que era porque venía base de datos. ¿Por qué no? Bien, ¿qué es una base de datos? Es una buena forma de empezar. Vamos a usar tablas muy poquitas. Esto es lo que va a pasar cuando hagamos una cosa en una base de datos, ¿no? El usuario, personita, le pide al navegador algo, ¿no? Escribe una URL en el Chrome. Eso hace un pedido GET al Apache. Apache va a ejecutar un script de PHP. Y PHP va a hacer una consulta SQL que va a devolver una serie de filas. Esas filas... Cierto que no puedo apretar la pantalla. Bueno. Esa serie de filas... Acá. Miren la sombra. Esa serie de filas, PHP la va a agarrar y va a generar un HTML con esto. Le va a devolver el HTML al Apache y el Apache se lo va a mandar al navegador. Y el navegador se lo va a renderizar al usuario. ¿Sí? ¿Cuánto pasa eso? Miles de veces por segundo. Cada vez que entren a cualquier página web de las que usan hoy en día. Quizá no Apache, PHP y SQL, pero algún servidor web con algún lenguaje de programación del lado del servidor con alguna base de datos. ¿Sí? Entonces, old school, y esta es la típica clase de cosas que mostramos para que no lo hagan así nunca en su vida. ¿Sí? Estas son las cosas que nos enseñan para nunca hacerlo. ¿Para qué? Porque lo vas a ver en internet y queremos que sepas que se puede hacer de una forma mejor y que no lo hagas así y que no lo copies así. ¿Eh? Claro, cuando entras a páginas desactualizadas y bajaste algo de hace 1800 años, es como mezclar, o ponele, el otro día me preguntaban en la otra materia por cómo incluir un JavaScript o un CSS inline, que les mostramos cómo y les decimos no lo hagas. Porque después hay muchos ejemplos que están hechos así. Que están hechos así por una cuestión didáctica de que sea todo cortito. Por lo menos sabés que eso lo ves así y está mostrado así porque es para que se vea todo junto, no porque se hace así de verdad. Sepan cómo se hace la cosa bien y saber copiarlo y adaptarlo. Ese es el criterio de mostrar algunas cosas malas. Que el internet está lleno de cosas malas y que desarrollen criterio para distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, nos conectamos a una base de datos. Esto no lo hicieron en base de datos. Enviamos la consulta es lo que sí hicieron en base de datos. Nos devuelve el resultado, generamos el HTML y cerramos la conexión. Entonces, cuando vos hacías esto en MySQL, por ejemplo, usabas un par de funciones como MySQL Connect, que le decías el server, o sea, ahí le decías la URL del servidor, 192.168 algo, con el puerto. Ustedes saben de puertos, así que puedo hablar de...
user y password, ¿no? Root, o la que usen. Mandaban la consulta, MySQL query, select asterisco, where 1 igual 1, bueno, el from, obviamente que falta. MySQL fetch array, eso me devuelve un arreglo, en donde en cada arreglo hay un arreglo de la fila. Después hacen un for each, echo, MySQL close, y listo. ¿Sí? Esa va a ser la idea macro. ¿Cuál es el problema? El cliente viene y nos dice, necesitamos migrar la base a Postgre, Oracle, otra que no era MySQL. Y entonces vos habías programado toda tu aplicación lleno de cartelitos de esos, de MySQL Connect por todos lados. Busca uno por uno, cambialo por Oracle Connect. Fíjate que los parámetros estén bien, ¿no? ¿Eh? Y no, haces esta cara en realidad. Claro. Entonces, no es una constante. ¿Y qué hacemos? Salimos corriendo. Run Forest Run. No, mejor no salgamos corriendo. Vamos a hacer algo un poco más inteligente. Si vos no sabes a qué función vas a llamar, llamás a alguien que sepa. Entonces, por lo menos, todo va a estar en un solo lugar. Esa es la técnica de usar una capa de abstracción. ¿Sí? Cuando vos usas una capa de abstracción, mandás un mensaje y le decís envíalo y no sabés qué hay abajo. Es el mismo concepto de TCP/IP, canal nivel 1, 2, IP, nivel de red, nivel de conexión, nivel de aplicación, y cada uno usa alguno de abajo, pero podrías cambiar el de abajo y que no pase nada. Pasar de IPv4 a IPv6 y que no se rompa nada, idealmente. La idea es un poco esa. En lugar de usar MySQL Connect, vamos a usar PDO Connect. PDO es algo que viene con PHP, que es PHP Data Object, es la sigla. Que la idea es que en lugar de hacer MySQL Connect, le vamos a decir PDO Connect. Y le vamos a pasar una partecita que diga MySQL. Pero eso lo vamos a poner en un solo lugar y es lo único que vamos a tener que cambiar si después pasamos a Oracle, Postgre o el que sea. ¿Sí? A la gente de software les encanta hacer esto y decir que son unos genios. Hacen una capa de abstracción y la llaman IPv4 y después la cambiamos por IPv6 y después IPv8. Porque los impares no se usan, no sé por qué. Si alguien sabe por qué el 5 no funcionó, me avisa. Les puedo contar por qué Windows 9 no funcionó, pero esa es otra historia. ¿Eh? ¿Te interesa? Bueno, te las cuento rápido. ¿Viste Internet Explorer? Que era el chico malo entre los navegadores. En un momento tenía el 90% de usuarios. Hacía lo que quería. 97% de usuarios. Hacía lo que quería. Después empezaron a ganar otros. Entonces tu página tenía que andar en Firefox, que era el que seguía más el estándar, y también en Internet Explorer, y también en Mac, y también en cosas, ¿no? Entonces la gente ponía, el programador JavaScript, en JavaScript, if Internet Explorer hace esta cosa. If Win9X, porque del XP, cuando salió el XP y el NT, cambió mucho. Entonces ponían if Win9X, o sea, if sistema operativo empieza con Win9, hace tal cosa. ¿Y Windows 9 con qué empezaba? Entonces, para evitar ese problema, lo llamaron Windows 10. Y para evitar el otro problema, lo renombraron de Internet Explorer a Edge y tiraron el código y lo empezaron de nuevo. Porque si no, si ellos hacían las cosas bien, como las páginas iban a suponer que lo hacían mal, le iban a dar otro código. Y tenían que poner un if ellos para decir, si cree que lo arreglé, si cree que voy a funcionar mal.
¿Se entiende? Bueno, por eso cambiaron el nombre del navegador y se saltearon el Windows 9. O por lo menos son historias anecdóticas que circulan por internet que tienen mucho de posibilidad de ser verdad. Para los que venimos haciendo algo de web desde esa época, hemos visto esos if. Soy viejo. Bien. ¿Eh? Sí, sí, el if la gente lo usaba para que su página ande bien en cualquier dispositivo, que era el rol del estándar. Y como la gente no seguía el estándar, te obligaban a poner esos if. Pero vos podés hacer una página que ande solo en Chrome o solo en Safari y no en Chrome. Le pones un if Chrome y romper. Sí, sí, eso se puede hacer. Bueno, entonces, PDO además es compilado, entonces eso hace que ande más rápido. Soporta la mayoría de las bases de datos conocidas, MySQL, MS SQL es la de Microsoft, SQLite es para usar una base de datos que se guarda en un archivo. Entonces no tenés un servidor de base de datos de verdad, sino que esa base de datos se levanta en memoria y se guarda en un archivo, y PHP te deja creer que hay una base de datos. SQLite se usa mucho para hacer cosas tipo portátiles o de prueba o testing. Lo testeas contra una base de datos en un archivo. Es un módulo de PHP, así que tenés que fijarte que esté instalado, activado y la mar en coche. Buscás PDO. Con PDO te fijas que PDO esté activado y qué drivers de PDO tenés. Y si vamos a usar MySQL, el de MySQL tiene que estar activado. Como el XAMPP es el paquete que viene preparado entero, lo trae. Si lo instalaron a mano, revisen que tengan esto activado, y si no, tienen que modificar el PHP ini o alguno de los archivos de configuración para activarlo. Generalmente la línea está pero comentada, la descomentás y cuando mucho fíjate si tenés la DLL y listo. ¿No? Te fijas si tenés la DLL, lo descomentás. No sé para qué hablo al pedo si tengo la slide que lo dice. Entonces, ¿ahora está divino? Sí, igual exageré con el 27, ahora le bajamos un poquito de temperatura. Bueno, entonces, ¿cómo va a quedar nuestra aplicación web? ¿Sí? Vamos a hacer nuestra primer aplicación web, que va a ser una lista de tareas. ¿Hicieron alguna lista de tareas alguna vez? ¿Sí? ¿Y virtual, digital? ¿No? Nunca programaron una lista de tareas. Si vas a guardar un arreglo, el primer ejemplo es algo de este estilo, tipo agregar el arreglo, quitar el arreglo. Qué sé yo, es lo que yo empezaría como ejemplo de por qué necesito un arreglo, que cambie de tamaño y esas cosas. Bueno, ¿se acuerdan esto, no? Teníamos un router, nuestra aplicación web se va a conectar con PDO. ¿Sí? Fíjense cómo ya le quitamos otro pedacito, hasta que la aplicación web sea tan chiquita que sea algo que podamos manejar. ¿Quieren que apague eso? Ah, no, es un GIF animado que tengo de fondo. A ver. Lo bajo a 24 y si no se apaga en un ratito lo apago. No, 23. Bueno, ¿están de acuerdo que eso es lo que vamos a poder hacer, no? Paso a paso, en una lista de tareas, poder ver la lista de tareas, crear las tareas y eliminar las tareas. Nota al margen, todo lo que sea HTML, vamos a tratar de copiar y pegarlo lo más rápido posible, así lo salteamos, ¿no? Ya saben HTML. Good. Bien. En ese orden. ¿Les gusta ese orden? Están en las slides de ese orden, así que no me digan que no. Primero vamos a ver las tareas. ¿Por qué? Porque es un select. Y como no hay ninguna, no vamos a ver nada. Después la insertamos a mano.
crear, y primero creo y después elimino. Entonces ahí vamos a poder probar los tres a la vez. Pero la creamos a manopla, las primeras. Una o dos a la fuerza, ¿bien? Entonces, vamos a tener algo, un HTML de este estilo. ¿Sí? Challenge accepted. ¿Sí? ¿Esta imagen? Sí, no, es que es verdad. Porque nadie me dijo que yo terminé la primera clase y tenía que hacer... Si no me lo dicen, no lo hago. CD, claro, tenía que entrar primero acá. Tengo una pregunta ya que te metiste ahí. ¿Hay algún script para que vos pongas ahí y te muestre lo que vos realmente cambiaste? Cuando vas a git add y para poner un nombre representativo al código, por ejemplo, te olvidaste bien qué fue específicamente lo que hiciste en el código. ¿Se puede ver por ahí o no? Me lo tenías que decir justo antes de que haga el git add. Ah. Sí, git diff y el nombre del archivo. Y te lo muestra ahí por consola. Sí. Y si no, alguna aplicación de interfaz que haga eso bonito. Sí, no, por eso, yo lo estaba usando así por consola y me llegaba el momento de hacer el commit y cuando le iba a poner el nombre, digo, de tantas cosas que hice no me acordaba bien qué era lo que había hecho. Entonces, Si haces git diff, te muestra todo. Pero como ya hice el add, antes del no, add, no me lo muestra nada. listo, no importa. Porque los adds ya los preparaste. Ya están empaquetados. Git diff y nombre del archivo. Sí, git commit -m. ¿Qué fue lo que hice acá? ¿Se acuerdan? Hoy, Sí. el ruteo. Ejercicio de ruteo. Bien. Y ahora vamos a hacer mkdir, tareas, c de tareas, atom. El estándar, ¿no? ¿Ustedes hacen mkdir para crear un directorio? Por eso. Atom. ¿Qué hace? Abre en esa carpeta. Bien. Me gusta. Tienen que saber más Linux, más consola ustedes. Los de redes sí. Te discriminan, sorry. Bueno. El punto htaccess, ¿cómo va a ser? Exactamente igual. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien. Hacemos una materia muy orientada al control C, control V, porque es lo que pasa en el mundo real. Así programo. El root.php, ¿cómo es? Bastante igual, ¿no? Sí. Vamos a hacer... ¿Cómo era eso? La función era... Tengo la versión Pro en la otra slide que ya cerré, ¿no? Ja. Tendría que haberlo copiado de antes. Me digan que sí, como diciendo, ¡ay, pero qué idiota! Yo no lo dije. Sí. Creo. Y tengo sonido y todo. Hace 20 minutos. Y eso que antes las clases no estaban grabadas y la gente las hacía igual. Hacía las materias igual. Oh, odio cuando pasa esto. Suele pasar, suele pasar. ¿Mm? Porque a veces tienen links a No, CodePen muere cuando pasamos a backend. No hay CodePen de backend, o no tan trivial.
Bueno, ya fue. Después le subo una versión más pro. Que hace lo mismo, no se preocupen. Esto lo voy a sacar como peso función, acciones, sub... ¿cuál era? Action. El arreglo ese que había dicho que iba a estar. Y ese arreglo mágico viene de... No. rec1, record once, del archivo config.php. ¿Sí? Este archivo config.php es un nuevo archivo que se llama config.php, que tiene... ¿Qué tenía? Acciones. ¿Qué acciones puedo hacer en mi lista de tareas? Ver, agregar y eliminar. Ver. Ver, agregar y eliminar. Ver. Que me va a mostrar qué cosa. La función mostrar tareas. Acuérdense que ver es lo que le muestra al usuario. Y mostrar tareas es el nombre de la función. ¿Sí? Crear tarea. Y borrar tarea. Así los nombres de las funciones los podemos hacer más descriptivos. ¿Borrado? Creo que dije que era difícil darle nombre sustantivo. Creado no me dice lo que quiero que haga. Y borrado tampoco. Bueno. Entonces, vamos a incluir a los archivos. El archivo se va a llamar tareas.php. Bueno, me dijeron que hay un archivo tareas.php. Mentira, lo dije yo, pero si no, no terminamos más. Vamos a meterle un poquito de nitro. ¿Qué hay en tareas.php? Bien, funciones. ¿Cómo se llamaban las funciones? Mostrar tareas. ¿Qué le voy a pasar de parámetro? El arreglo, siempre le pasaba el arreglo de param. Aunque no lo use. Le estamos haciendo la versión más simplificada. El otro era crear tarea. Me gusta porque esto se está haciendo bastante inteligente, mirá. ¿Viste? Y si querés acá le podés hacer algo así, ponele, le pones, esto lo vieron, un valor por defecto, cosa de que si no tiene valor le pone esto, y entonces ahora lo puedes llamar con o sin parámetros y anda de las dos formas igual. Por si me olvido de ponerle los parámetros. Bien. Demostrar tareas. Eso fue una tarea. Así que, a pedido de Ariel Agustín, y, pasa que, porque estos no existen. No, justo en estos no puedo hacer diff porque antes no existían. Sí, pero está bien, no hay diferencia. Claro. Así que, ¿qué hice ahora?
Ah, el ruteo. Ok. Hice el ruteo. Bien. Completo. Todavía no hace nada, pero rutea. Entonces, ya tenemos el HTML, ¿no? Como les dije, vamos a copy-pastear todo lo más posible. Esto tengo que hacer. Ah, cerrar acá. ¿No están de acuerdo que va a ser algo así? ¿Cómo? No, este me cierra este de acá arriba. Estoy adentro de la función, imprimo esto como HTML plano. Sí, y ahora los datos los voy a sacar de algún lado y de acá los voy a tener que recorrer con un for, ¿no? Ese li tiene que ir adentro de un for. Y bueno, no sé cuántos. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Yamil? Claro, sí, van a venir en algún arreglo. Pero, digamos, de alguna forma acá los voy a obtener, en algún arreglo, en algo. Un código que me falta completar, ¿no? Y esto va a estar adentro de un for. Alguna clase de for que va a terminar acá. ¿No? Para que este li esté dentro de un for en PHP, tengo que abrir etiqueta PHP, cerrar etiqueta PHP, abrir etiqueta PHP, cerrar etiqueta PHP. Todavía no sé si es un arreglo o no, pero ya sé que esos pedazos de PHP los voy a tener. Y entonces acá voy a hacer una función, la guardamos en un arreglo, como dice Rodrigo. Obtener tareas, ¿sí? Hago un obtener tareas como para no mezclar tanto el código. Modularizar, como le decían en algún lugar. Y esas funciones que se conectan a la base de datos las voy a poner en un base de datos.php. Así separamos un poco la base de datos del HTML este, porque si no va a ser un choclo. ¿Me creen o no me creen? No están muy convencidos. Bueno, vamos de a poco. Entonces íbamos por acá. Bueno, tenemos que crear la base de datos. ¿Cómo creamos la base de datos? ¿Cómo creaban ustedes la base de datos en base de datos? ¿Quién no cursó base de datos ni una clase? Bien, no tienen excusa. ¿Cómo creaban la base de datos? Supongo la palabra reservada, creer y el nombre. Claro, vamos a hacerlo de una forma más copada. Vamos a entrar, vamos a hacerlo de una forma un poco más al estilo web, ¿no? Mirá, localhost barra php myadmin. PHP myadmin es un gestor de base de datos que no tenía que hacer una búsqueda de Google. A ver si se da cuenta ahí. PHP myadmin viene con el XAMPP también instalado. Es un pequeño programita que se conecta a la base de datos y con el cual yo puedo decirle, bueno, vamos a hacer una base de datos. New, con un clic. ¿Cómo se va a llamar la lista de la base de datos de tareas? ¿No? Fíjate que acá se llaman todas db-bajo para que quede claro.
Sí, ven, acá yo tengo el del año pasado de Today, de la lista de tareas, de alumnos de cualquier materia, de esto, de la otra, que han hecho base de datos en mi máquina cuando hacen la demo. Acá le podés decir que sea en UTF-8 o alguna de esas cosas. Ya hay uno que se llama tarea. Claramente, tareas ya existe porque la usamos todos los años. Arriba. Recortaste. Abajo. Bien, a ver qué tenía esta. Fíjate, acá tenemos la tabla tarea, bueno, está bien. ¿Qué hacemos con esta lista, con esta cosa? ¿Eh? ¿La dropeamos? ¿Vos decís? Sí, bueno. Bueno. PHP MyAdmin. ¿De dónde lo puedo ver? Estás conectado. Sí, no me deja borrar, pero el tema es... No sé por qué estoy mirando allá. ¿Más? Bueno. Me aburrí. Drop database de tareas. ¿Se fue? Ya está. Listo. Bien, ahora sí. Entonces, es la primera vez que voy a hacer esto, chicos. Claramente no cambiamos el ejemplo todos los años, ¿no? Le metemos onda, pero no la pavada. Creamos una base de datos tarea. Es la primera vez que la creamos. Entonces le vamos a crear una tabla. ¿Cómo se va a llamar esta tabla? Tarea. ¿Cuántas columnas va a tener? En singular los nombres de tabla, por favor. Si no, a Nacho se le ponen los pelos de punta. Bien. ¿Qué va a tener una tarea? Un ID, siempre hay un ID. ¿Y qué más? Un nombre o la tarea, digamos. ¿Eh? ¿Una tarea? ¿Cómo acción? Y yo puedo poner estudiar y me acción estudiar base de datos. ¿Qué? Vos usas cosas muy avanzadas. Muy... Gestores de tareas muy avanzados. Depende de qué tipo de tarea estamos hablando. Idea y nombre. Bien. Y por las dudas lo voy a hacer exactamente igual que en la cosa. Un título y una descripción. ¿Sí? 4 está bien. Un título, una descripción y si está finalizada. Cosa de que pueda finalizarlas o borrarlas. Que van a ser dos cosas diferentes. Solamente para probar. Entonces, el ID de la tarea, ID o ID-tarea o PK tarea o como lo vayan a llamar. ¿De qué tipo va a ser? ¿Int? Bien. ¿Eh? ¿Cómo? Para mí es desperdicio. ¿Un number de cuánto le vas a dar? Chiquitito. Un smalin. ¿Entendés? O un tiny si querés. No se va a proponer más de 5 tareas, vamos a ver. Ponerse 36.200 y pico. No sé, qué sé yo, loco mío. El de infraestructura me dice que hay espacio. Vos sos de programación. Bien. Y acá hay muchas cosas. Había uno que me interesaba. Acá hay un muchacho de tu padre que se maneja Che, qué feo que está esto. Ah, primero estaba demasiado grande. Segundo, en estas columnas hay uno que me dice auto increment, pero no sé cuál es. Bueno,
Título. El título era un varchar. Descripción. ¿Int de cuánto? Porque acá en int le puedo poner el int de 8, por ejemplo. Varchar de 50. Y acá le hago un en descripción varchar de 256. ¿Eh? ¿Qué me dicen los de infraestructura? ¿Hay espacio para tanto o no? No estoy de acuerdo. Escuchame, 250 caracteres tiene título. Los 56 podés poner un punto y coma y una exclamación. Finalizada int de 1. ¿Y por qué no un booleano? Eso, no, no. ¿Usted me un booleano acá? Ah, un punto. Muy buen punto. Binary. Puede ser, ¿por qué no? Cero y 1, pero es similar al char de 1. Es lo mismo que char de 1. Nada. Está bien ahí. Dejalo, ya está entero. Bueno, y uno de estos tildes no estaría siendo muy descriptivo, el nombre de la columna. La primary key. Es la primary key y el otro es si es not null y cosas por el estilo. Pero bueno, lo creamos así. Previsualizar SQL. Ahí me dice id not null, not null, son todos not null. Y a ver, vamos a ver qué pasa si le tildo este, a ver. Ah, ahora ahí apareció. Este no puede ser nulo, este es autoincrement, ahí es autoincrement. No, ¿sabes lo que me costó encontrarlo la primera vez que lo hice? Y primary key me aparece en algún lado. Ah, primary, perfecto. Cuando le puse autoincrement se dio cuenta que quería que sea el índice. Escuchame, la descripción podría ser nula y el finalizado debería tener un default. Claro, me creía que esté bien. Si la base lo permite, ¿no? No, lo permite, pero el tema es si lo podés escribir acá, en esto. Así que son así. ¿Qué me dijiste? ¿Que un default y qué más? La descripción podría ser nula y el finalizado debería tener un default. Sí, está bien, sorry. Bien. Ahí podés cambiar una columna si querés desde acá haciendo clic. Y podés decir que este sea nulo o que este tenga. El default no te deja ponérselo. Bueno, pues. Ya existe la tabla. ¿Vieron que le íbamos a hacer al estilo web? Tenés que entender lo que está pasando abajo. Viste que ahí decía previsualizar SQL y te daba el otro y ahí no te dejaba ponerle un default, que estaría bien ponérselo. Generalmente haces un draft así y después empezás a tirar SQL para modificarlo. Sobre todo, o usás esto para generar el SQL y lo agarrás y lo toqueteás. Porque lo que tiene el SQL es que va a funcionar mejor cuando la base de datos ya tiene datos, sin perder los datos, digamos. Entonces a ese le ponemos que es primaria y autoincremental, ¿no? Le puso Latin Swedish también. Y ahora, acuérdense que somos el backend developer. ¿Sí? Lo perdimos a Yamil. Bien, ya pasó el chiste. Así es como nos conectamos a la base de datos. La base de datos es new PDO, MySQL, localhost, todo eso por defecto.
Sí, digamos, mientras uses MySQL, acaba de decir MySQL, mientras le estés ejecutando en la misma máquina que la base de datos, va a decir localhost, mientras se llame dbtareas, se va a llamar dbtareas, y mientras tu password sea root, se empieza a poner complicada la clase a las 8:30 de la noche. ¿Esto sigue grabando con sonido? Sí. Me dijeron que tenía unas cuantas horas, es verdad. Ya me aguantó toda la clase de ayer. Entonces, bueno, no me convencieron cómo me creían esta parte, así que lo vamos a hacer sin eso por ahora. Esto, fíjense cómo está el código. ¿Ven este punto de acá? Está uniendo con lo de arriba para que lo podamos poner en Enter, si no nos queda una línea choclo así que no leen cuando están en clase. O en un monitor chiquito. O en el BIM. Ustedes son de los que les gusta el BIM, ¿no? ¿No? Pero lo terminas usando por necesidad. Yo he terminado usando BIM y digo, ¿qué hago usando esto? Bueno, pero sirve. Entonces, esto lo ponemos al principio, ¿no? Lo primero que hacemos es conectarnos a la base de datos. ¿Sí? Esto acuérdense que no lo voy a hacer así, después lo... Así de sucio lo estoy haciendo. Variable global, me conecto a la base de datos. ¿Eh? De code. Nada, después lo hacemos bien. Tranquilo, tranquilo, no estamos en un final todavía. Cuando rindan el final no lo hagan así. Sentencia se vuelve base de datos.prepare select asterisco from tarea. ¿Ven que iban en singular los nombres? Si no, no me sirve el copy-paste. Y execute. ¿Sí? 2 líneas para una cosa. Después vamos a ver por qué son 2 líneas. Cuando hagamos el insert, la segunda línea va a tener parámetros. ¿Eh? Sí. Vamos a dar cuenta que no. Y acá aparece lo que antes era el for, ¿no? Si yo hiciera esto, este for que decía acá, sería algo así. Fila se vuelve consulta. Ah, consulta me faltó definirlo. Consulta es lo que me devuelve el execute. Consulta.fetch. Fetch es como obtener. ¿Sí? Obtener y le digo con qué método. Con PDO fetch assoc lo que hace es, me devuelve una fila, pero esa fila me la devuelve en un arreglo en donde según el número de columna accedo a cada columna. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí, justamente assoc es asociativo. Obtener de a uno asociativo. Esto me devuelve un arreglo que es una fila. No me devuelve toda la fila. Cada vez que lo hago, me devuelve una fila diferente y me termina devolviendo false en la última, entonces ahí el while corta. Eso lo guardo como fila. Y en el eco acá, imprimo un li. ¿Sí? Este no iría. Y lo que no me acuerdo es si mi clave de esto era root. ¿Esto era tareas? Claro, sí, claramente.
Access denied for root. No. Debe ser así. Pasó. La línea 9 de tareas. No, me dice que claramente esto es acciones. Ustedes me dejan escribir cualquier cosa también, ¿eh? Acciones en la línea 9 sigue estando... El root. ¿Eh? El root PHP, ¿no? Sí, pero este está acá. Ah, pero esto no le dije que era PHP. El colorcito lo dice todo. Eso me dijeron que está bueno no cerrarlo el año pasado. Lo aprendí el año pasado. Dicen que está bueno no cerrarlo, porque si vos lo cerrás acá y apretás un Enter, ese Enter se te imprime. Entonces es un archivo que lo incluís y automáticamente te mete un Enter. Y que eso, en algún contexto, si lo incluís muy en el medio de algo que estás imprimiendo por acá y seguís imprimiendo por acá, te corta algo. Entonces me recomendaron, apenas arranca abrirlo y no cerrarlo. Bueno, yo soy old school, lo cierro, pero hay gente que sabe que dice que no. En la línea 9, ¿qué me dices? Ah, claro, porque era barra ver, ¿no? Lista de tareas, guarda, ya vi ahí el H1. Y la base de datos, porque, chicos, ustedes me tienen que compilar el PHP. ¿A qué no le puse? La línea 13. Esto no me lo estaría tomando bien. Vamos a ponerlo acá. Fetch con boolean en la 17. Este no lo entiendo. A ver. No debiera. Call to a member function. Fácil. Vamos a preguntarle a Google. Bueno, esto es cuando quiero hacer andar las cosas que supuestamente son la forma mala de hacer las cosas. Mientras esto carga, ¿cuántas filas me va a devolver esto? Ninguna, bien. ¿Cargamos una? Al estilo web. Sí, por favor. ID, nada, que se lo ponga. Valor de título. Primera tarea desde PHP MyAdmin. ¿O qué tenemos que hacer? Hacer página de tareas. Hacer página de tareas. Vamos a aclararle en la descripción que esta es creada desde PHP MyAdmin y no está finalizada, ¿no? Acá me da el SQL. Voilà, una fila insertada. Así después ya la podemos ver, ¿no? Me insertó 2 veces. Algo hice mal. Mejor, Sí, ya tenemos 2 tareas. Esto era... Bien.
no le gusta el fetch este como está acá. A ver. Ni siquiera entró el white. Porque yo no recuerdo, sí, en la línea. Porque uno había dicho el fetch. ¿Mm? No, nunca. Al final de la línea 17. Gracias. Sí, en realidad es así para que no me quede en un bucle infinito. Buen punto. No, fetch no le gusta. ¿Qué era lo que decía acá? ¿Mm? Ah, me parece que cambié. Me parece que cuando dije que era la consulta, le erré. Era todo sobre la misma sentencia y la de slide cambia. Sí. Y esto, les dije que tenía que hacerlo tal cual la slide y no lo hice. Ahí está. Eran las columnas teniendo nombre minúscula en lugar de mayúscula. Como es un arreglo, difiere. Bien. Le había puesto consulta a esto y era la misma sentencia. Sentencia execute y a la misma sentencia le pedís. ¿No? Esto estaba así. Eso está mostrando que esto acá se llamaba sentencia y acá se llama consulta. Claramente, bug. ¿Arriba? En la primera arriba no decía sentencia que se cumple. Sí, sí, pero esto es sentencia. Sin el menos. Ahí. Me cambió el nombre y yo lo arreglé mal. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para separarlo de esto? ¿Qué es lo que estamos mezclando acá? Fíjense. Un solo archivo. PHP, HTML y SQL. Todo en un solo archivo. Es como la receta para que esto explote y no lo podamos mantener en nuestra vida, ¿no? Entonces intentemos separarlo. PHP está en el medio de HTML y SQL, no vamos a poder sacarlo, pero por lo menos separemos el PHP que habla con HTML y el PHP que habla con SQL en dos PHP separados. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto acá lo vamos a sacar y lo vamos a meter en esta función obtener tareas. De obtener tareas me va a devolver un arreglo, pero un arreglo de cosas directamente, ¿no? Sin que yo me tenga que andar sabiendo que esto viene de una base de datos. ¿Se entiende la idea? Bien. Todo este código es el que se conectó a la base de datos. ¿Sí? Entonces, en base de datos.php, ¿cómo se llamaba esta? Ah, ¿esto si escribo PHP me lo hace solo? ¿O algo de eso? Sí. PHP function, ¿cómo era? ¿Obtener tareas? Sí. Obtener tareas, se conecta a la base de datos, hace un execute y ¿qué me retorna? Sentencia fetch all. Fetch all, en lugar de devolverme una fila, me va a devolver un arreglo de filas. ¿Sí? Y le tengo que pasar exactamente este mismo parámetro para que sea asociativo. Si no, si vos le ponés acá, no sé cómo, pero ponele fetch una cosa así solo,
te lo devuelve por posiciones. Columna 0, columna 1, columna 2. ¿Sí? Entonces, acá tenemos este ejemplo en el que hacemos fetch all, retornamos eso. Sí, porque este debe ser el valor por defecto también. Magias de PHP. Que yo me olvido que las tengo ahí. Y acá hacemos un for each de fila, o mejor, digámosle tarea, porque es una tarea, no sé si es una fila o... Perdón. Tareas, haz tarea. Haz tarea porque fila es de base de datos, pero no me importa que eso venga de una base de datos, es una tarea. Nos acordamos qué significa en este contexto, no en del otro lado. Sí. Sí, seguramente falló algo. Corchetito. Uf. Justo ese era importante. Obtener tareas. Me quedó comentado esto. Sí. Porque el archivo hoy no existía. Y en base de datos la manqué. Porque me falta un punto y coma. Estoy programando en Python. No lleva punto y coma. ¿Sí? Hace lo mismo, pero por lo menos tenemos PHP y SQL en un archivo, PHP y HTML en otro archivo. Mucho más que eso no se va a poder separar por ahora. Sí, el por ahora. Esto siempre es muy lento. Acá está. Asociativo me devuelve por un arreglo. Num, numérico. Obj me devuelve objetos. O both me devuelve un arreglo que es asociativo y por número a la vez. O sea, cada columna está dos veces. Fetch all puede ser fetch group, fetch unique o fetch asociativo, que me puede agrupar filas según la primera columna, o no hace un arreglo de arreglo, sino no hace un arreglo de arreglo al ser única cada fila por grupo. No lo entendí. No me lo acuerdo eso. Cada grupo es de una sola fila, entonces te muestra solamente un... claro. En el grupo, en el fetch group tenía un arreglo de arreglo. Agrupa las filas, sí. Tendría un arreglo con las columnas de esa fila. Sí, y todo esto se puede combinar. ¿Ves que ahí tienen el palito OR? Bueno, ahí tienen el commit de cuando lo hicimos en Web 2, por ejemplo. Pero ahora lo podemos reemplazar. Git status. ¿Ves? Config cambió, ¿no? Git diff config.php y ahí me dice, agregué esto, le borré esto, pero le agregué el punto y coma y le agregué esto. ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí. Git log one line. ¿Sí? Para verlo más listadito. Git log one line menos -n10, ponele este que más se usa. Te muestra los últimos 10. Si querés le podés seguir agregando. Graph. Decorate. All. Branches. El head está acá, master está acá, origin master está acá, origin head está acá, origin Nacho pruebas está acá. Y eso es un grafo, ¿no? Nada, que envidiarle al otro que son visuales. No. Yo soy Git Extension, pero mirá acá. Qué lindo grafo.
O después te haces un alias y git g en mi consola hace eso porque yo lo uso. Y ya está. Git g de grafo. Bien. Entonces, git add punto, git commit -m, mostrar tareas. ¿No? Supuestamente tendría que haber creado las issues antes y haber puesto close, numeral, algo, ¿se acuerdan? Para cerrarla, no alcanzaba solamente con poner el numeral, tenías que después Con el numeral la relacionás. relacionar así. Para Si que vos pones quede cerrada. fix, o close, o closes, Sí. o resolve, o cualquier palabra de esas, hay una serie de palabras Bien. que cierra la tarea. Porque de hecho había Git push, origin master. Estaban trabajando en master, ¿no?